Muy buenas noches, hermanos. El día de hoy tenemos la charla sobre el ejemplar Viviendo en el mundo de los espíritus, aprendiendo sobre esta maravillosa forma de vivir. Es la continuación de Violetas en la Ventana, que fue expuesta en la charla anterior. Todo escrito por Vera Lucía Marinsek. Mi nombre es Lorena Casabomán y estoy muy contenta de poder hoy día compartir con ustedes esta información. Para iniciar, es importante que recordemos quién es la autora. Este ejemplar fue psicografiado y escrito por la medium Vera Lucía Marinsek de Carvalho. Ella conoció el espiritismo en el año 1975. Comenzó su trabajo de psicografía luego de 9 años de entrenamiento mediúnico en el centro espírita, en donde trabajaba con su hermano, con su sobrina o con familiares. Es ahí donde se da su primer contacto con Antonio Carlos, su mentor. Desde 1990, ella ha escrito ya varias obras y novelas mediúnicas, dentro de las cuales Violetas en la Ventana, ejemplar que mencionamos en la charla anterior, y Viviendo en el mundo de los espíritus, así como sus secuelas, son una de las más reconocidas. Es también importante recordar quién fue Patricia. Ella fue sobrina en vida de Vera Marinsek, una joven de 19 años que desencarnó por un aneurisma. Su familia era espírita y trabajaba en el centro espírita junto a su tía, junto a su padre. Patricia y Vera siempre tuvieron mucha afinidad, lo que permitió el ágil escribir y psicografiar de este ejemplar, así como de sus secuelas. Luego de gran estudio, Patricia en espíritu es quien inspira esta novela y nos cuenta específicamente sobre este ejemplar, de su viaje por el mundo de los espíritus, nos hace conocer diferentes lugares y nos abre la mente a nuevos conceptos. Viviendo en el mundo de los espíritus es la continuación de Violetas en la Ventana. Narra un detallado paseo por el mundo espiritual que nos permite conocer lugares y conceptos, familiarizándonos con el lado espiritual. En el prefacio encontramos este pequeño texto. El prefacio fue escrito por el padre de Patricia, en donde narra y comenta un poco sobre el hecho de que algunas personas encarnadas pues son reconocidas o santas o simplemente tienen un paso en la vida o en la tierra con un poquito mayor de reconocimiento, más nos hace comprender que cada vida y cada existencia es muy importante, como en el caso de su hija. Tal vez ella en vida no tuvo un pasar tan reconocido, pero en el mundo espiritual ella ha tenido muchas mejoras. Y es así que tenemos. Los lectores tendrán la oportunidad de confirmar el encanto de la vida, acompañando al personaje, aunque no sea ni una heroína ni una santa. Verán la belleza y armonía de vivir, cuando el ser humano va espontáneamente al encuentro de la integración cósmica. La vida le concede vitalidad, alegría y amor no contaminados por las pasiones mundanas. Es importante porque es gracias a Patricia que nosotros poco a poco podemos ir conociendo y tener un poco de como un vistazo, un mayor detalle a este mundo espiritual del cual muy poco o casi nada recordamos. Entonces, este trabajo que ella hace es muy importante para nosotros que estamos aprendiendo, como para inspirar a demás personas y cada vez ser más conscientes de este lado espiritual que a veces no muchos conocemos. Inicio a la explicación de este ejemplar, tenemos que recordar un poco sobre la primera parte del ejemplar de Violetas de la Ventana. Ahí nos describe Patricia que desencarnó a los 19 años de forma tranquila. Su espíritu nos describe el proceso del desencarne por el que atravesó y su reconocimiento del mundo espiritual inicial. Al adquirir conocimientos bases, fue inscrita a un curso que le enseñaría el mundo de los espíritus. Es así como nace este ejemplar, Viviendo en el mundo de los espíritus. Continuando con su sencilla narrativa, Patricia nos enriquece con mayores conocimientos sobre este nuevo mundo. Ella narra sobre su viaje por este mundo, detallando los estudios que realiza en su nueva morada, así como nos ayuda a comprender y conocer los nuevos términos, como el umbral, las colonias, los puestos de socorro, la reencarnación, la desencarnación, la ley de causa y efecto, entre otras. No perdiendo aquella chispa que tanto resalta en ella al demostrar todo el amor y gratitud que siente por esta vivencia y la emoción
que le genera el poder adquirir todo este conocimiento. Patricia, en todos sus ejemplares, porque ya me los leí todos, tiene este escribir muy sencillo, esta forma en la que ella describe todo de manera muy natural, que hace que el lector pues pueda comprender y hasta imaginarse y sentir que está en ese mismo lugar. Pero es tan sencillo el lenguaje que utiliza este ejemplar que nos permite comprender muchísimas cosas, las cuales a veces nos quedamos preguntándonos y recibimos respuestas un poco complejas, porque la verdad es que hay conocimiento de todo nivel y hay conocimiento más complejo que este libro nos ayuda a traer un poquito más sencillo para nosotros que recién estamos aprendiendo sobre el mundo espiritual. Así que se los recomiendo ya desde antes que inicie toda la charla. Viviendo en el mundo de los espíritus es un ejemplar que consta de 20 capítulos, cada uno muy, muy importante. Aquí, y para fines de esta charla, he seleccionado algunos capítulos en los que entro un poquito con más detalle, más hay muchísimos y cada uno es muy importante de ser leído. Hay capítulos que tal vez no he colocado aquí, por ejemplo, hay 2 capítulos sobre el umbral en donde te explican específicamente las diferentes zonas. Es un detalle de un recorrido en donde los alumnos del curso que están tomando pues caminan y se encuentran con diversas vivencias. Hay capítulos en donde hablan sobre la desencarnación, sobre la locura, sobre la obsesión, sobre los vicios. Hay un capítulo que se llama La Feria de los libros, en donde también se habla sobre la literatura. Entonces, hay muchísimos capítulos muy importantes, más los que tengo aquí seleccionados me parecieron un poco particulares y pues quiero comentarles con detalle. Así que comenzamos. Este capítulo, el capítulo 1, se llama Nuevos Amigos. Es aquí donde Patricia nos narra inicialmente cuál es su sentir de emoción, de felicidad por todo este conocimiento que va a adquirir, al cual no sabe cómo agradecer, sin siquiera haber conocido un poco sobre lo que iba a aprender. Se encontraba toda llena de entusiasmo, de alegría, con una euforia que pues tal vez no es muy conocida en el mundo terrenal. Ella lo cuenta así. Era un estado permanente que envuelve de belleza todas las cosas que vemos y tocamos. Me sentía llena de vida y emoción. Volver a hacer lo que tanto me gustaba, estudiar y conocer otras actividades de esta nueva manera de vivir. El curso que estaban llevando constaba de 3 orientadores, Raimundo, Isaura y Federico. Federico es ya un personaje que conocimos en Violetas en la Ventana, un personaje muy querido por Patricia, más ella todavía no sabe exactamente la conexión que tiene con Federico. Esa afinidad se encuentra por ambas partes, más esa afinidad ella la siente también por muchas personas. En el mundo espiritual, eh, no es que desencarnas como nos cuenta en su primer ejemplar y ya sabes exactamente todo sobre tu pasado, todo sobre lo que tenías que vivir y por qué desencarnaste y todo ello, sino es como un despertar poquito a poquito. Ella se encuentra en el primer ejemplar con muchos espíritus afines, muchos hermanos a los que ella siente que quiere y los que ella no reconoce, más ellos sí la reconocen a ella, entre los cuales está Federico, quien la acompaña en este nuevo curso, en este nuevo pasaje de su camino espiritual. Eran un grupo de 30, 17 hombres y 13 mujeres. Cada uno dio un paso al frente al inicio de la primera clase para introducirse, para poder comentar un poco sobre ellos mismos. Los instructores mencionaron que este curso duraría 9 meses. Ahí hay este curso para este grupo específico duraría 9 meses porque el curso normalmente duraba 3 años, dependiendo también del conocimiento y el avance que tenga el espíritu o el hermano en este caso que vaya a tomarlo. Los alumnos podrían usar ropa a su gusto en las clases, más en las excursiones sí, para algunas específicas harían uso de uniformes. Le mencionaron, primero tendrán clases teóricas sobre un determinado tema, luego tendrán clases prácticas en excursiones donde podrán ver lo aprendido en las clases. En las excursiones no estarán solo como espectadores, sino también tomarán acción. Trabajaremos en donde sea que estemos.
Patricia desde inicio se encontraba maravillada con absolutamente todo. Le dirigieron a su cuarto, el cual era muy simple, como todos los estancias del mundo espiritual, más muy acogedor, muy pulcro. Colocó ahí todas sus pertenencias, que en verdad eran muy pocas, recordando también unas breves palabras de su padre, y procedió a comenzar con el curso. Ella estaba feliz y comenta: allí pasaría muchas horas en estos 9 meses. Me alegra poder tener un lugar para orar, meditar, pensar, para que los conocimientos adquiridos me proporcionen un ambiente propicio para mi comprensión espiritual, lo que es fundamental. Desde ya podemos ir viendo el sentir de Patricia, el cambiar de su manera consciente al estar en el mundo espiritual. Se enfoca mucho en estudiar, en querer que todo aquel conocimiento y aquellas vivencias, cada una, las que fuera que tengan, tan importantes o tan simples y sencillas, queden impregnadas en su espíritu para que ella pueda seguir avanzando. En este mundo espiritual, la conciencia y el ser conscientes de que cada acto, de que la ayuda, de que todo el conocimiento recibido es necesario para poder seguir evolucionando, es una de las prioridades. Y ahora entramos al segundo capítulo, que se llama Las colonias. Las colonias son ciudades en el plano espiritual en donde se alojan los desencarnados, aquellos que se encuentran en este ciclo de las reencarnaciones. En toda ciudad material, es decir, terrestre, hay un espacio espiritual que lo acompaña, en donde hay puestos de socorros y colonias. Estas pueden ser pequeñas, medianas, grandes, de estudio. Se diferencian entre tamaño, y las de estudio pues tienen escuelas y cuentan con bibliotecas muy grandes. Cada uno tiene propios fundadores y pueden ir creciendo o ampliando su tamaño de acuerdo a las necesidades de los hermanos que habiten en ella. Menciona: las otras colonias tienen bases iguales, en las fachadas hay portones, sistema de defensa, grandes hospitales, escuelas, jardines, plazas, locales para reuniones y conferencias y la zona de gobierno. Están situadas a cierta distancia vibratoria del orbe terrestre y, sin comparar con medidas físicas, están dentro de la cuarta dimensión vibratoria a partir de nuestra querida Tierra. Es en estas colonias que se encuentran escuelas de regeneración. Son pocas las colonias que tienen estas escuelas. Y estas escuelas son lugares donde se encuentran los espíritus de naturaleza que tienen una naturaleza mucho más rebelde. Se les mencionan o se les llama espíritus inferiores porque tienen una vibración muy baja, y es ahí que reciben una orientación de modo especial. Ella visita junto a sus compañeros alumnos que se encuentran en estas escuelas de regeneración, los cuales se encontraban muy felices de poder estar ahí, y reconocen la importancia de este trabajo de regeneración. Una parte del texto menciona: es preciso aclarar que hay una gran diferencia entre espíritus inferiores a espíritus necesitados. En nuestros centros espíritas normalmente se ayuda a espíritus necesitados o ignorantes. Los inferiores van poco a la tierra. No se interesan por encarnados, por encontrarles ignorantes e inútiles. Estos hermanos se dedican casi siempre a dirigir sus dominios en el umbral. Se complacen en el mal y quieren vivir de él. Esto me hace mucho sentido, y pues efectivamente en el libro también se menciona que en los centros espíritas no se tiende mucho a ayudar, además de las razones que ya mencioné, a los espíritus inferiores. Es también porque generan muchísimo trabajo, porque se tiene que hacer mucho adoctrinamiento, y a veces no suelen comprender. Nos ha llegado incluso a nosotros que trabajamos activamente en el centro espírita, pues hermanos que a veces son tan difíciles de llegar a generar una comprensión, o que entiendan, o que puedan tal vez modificar un poco su forma de pensar o de creer o de querer vivir en el mal, que pues son adormecidos y son llevados, porque efectivamente el adoctrinamiento que hacemos en centros espíritas es específicamente para espíritus que tal vez se encuentran necesitados, con ayuda de querer seguir entendiendo, ignorantes, y que quieran seguir avanzando. También en este capítulo mencionan que pudieron visitar la colonia Nuestro Hogar,
que es el espacio espiritual que se encuentra en Río de Janeiro y que es un sueño de todo espírita. Uno de los compañeros menciona muy gratamente que su sueño se estaba volviendo realidad. Lo mismo para Patricia, porque ella también en vida tuvo bastante conocimiento espírita. Y bueno, ahí contaron con la presencia de el mismo André Luis, quien siempre que puede claramente atiende estas excursiones, y encontraron sus palabras muy gratificantes y sencillas. Las colonias son realmente maravillosas. Por más que intente describirlas, no consigo transmitir la belleza que vemos, nos cuenta nuestra amiga Patricia. Sí, continuamos con el capítulo 4 que se llama Puesto de Vigilia. Comenzaron ya las excursiones, es decir, las salidas y las clases prácticas, y el trabajo de lo aprendido en la parte teórica. Ahora tocaba dirigirse a un puesto de vigilia que se encuentra en el umbral. Es una zona de mucho sufrimiento. En el libro se menciona, las colonias son una fiesta a mis ojos, mientras que el umbral es un ambiente angustiante y depresivo. Es para mí una visión terrible y horripilante, menciona Patricia. Caminamos en fila todos juntos. Teníamos indicaciones de no conversar e ir en silencio. Vestíamos capas de color marrón, dejando solamente el rostro al descubierto con botas especiales. Todo ello para protegerse y para, digamos, cuidar al hermano, que en este caso son alumnos que están aprendiendo. Las colonias y los puestos de vigilia siguen el mismo horario de la Tierra, más el puesto de vigilia, al encontrarse dentro del umbral, pues necesita de luces artificiales que iluminen el lugar de día y de noche. Ella menciona que aquel lugar era muy bonito, simple, limpio, y es Guillermo, el administrador, quien los recibió, y de quien yo resalto una gran frase que básicamente creo que es el sentir de cada uno de los trabajadores que se encuentra en esta zona, el puesto de vigilia. Entendí que son pocos los que, como yo, somos socorridos al desencarnar, y me apiadé de ver tantos hermanos imprudentes que sufren. Quise trabajar en la vigilia. Mi pedido fue aceptado y por años he servido aquí, haciendo un poco de todo. He podido socorrer amigos, parientes, y a los pocos todos los socorridos pasan a ser mis hermanos. A mí en particular me pareció increíble ese sentir de poder ayudar. Si ya nosotros desde aquí encarnados, tratando de recordar un poco el conocimiento, tratando de aprender más y con muchas dudas y con muchas cuestiones y con todo este pesar que trae el vivir en esta vida terrenal, pues nos sentimos felices de poder ayudar con un granito de arena a los hermanos, tal vez en las sesiones mediúnicas, tal vez en oraciones simples. Me imagino lo gratificante y lo hermoso que se debe sentir el poder de verdad estirar la mano, estar consciente de que uno lo hace y poder ayudar a parientes que tal vez ahorita encarnados no nos escuchan, no nos comprenden o piensan que lo que estamos hablando pueda ser un acto de ficción, más no lo toman como realidad, como verdad. Y bueno, es la segunda vez que leo esta parte específicamente para armar la charla, y me dio a mí un sentir de yo también querer, en el momento en el que me toque desencarnar y si Dios lo permite, trabajar en un puesto tal cual. Es más, al leer este libro por segunda vez, y sé que será la segunda de muchas, pues me encontré muy grata de poder tener esa información que normalmente pues no tenemos, que normalmente nos toca aprender cuando ya desencarnamos y a veces a la mala, ¿no? Bueno, continuamos con este capítulo. Para ir al puesto de vigilia se dividieron en grupos de 7, y una vez ya en el puesto de vigilia se separaron para ayudar a las enfermerías. Hay enfermerías en donde existen o se encuentran sufridores en diferentes niveles. Están los primeros niveles, los más básicos, en donde se encuentran aquellos sufridores que están en mejores condiciones, que llegan ignorantes, que llegan confundidos, más todavía pueden hablar, atemorizados, pero pueden ser calmados, que necesitan mucho de que los escuchen, de que los comprendan, de que los acompañen, de que los acobijen también. Y luego pasas a los siguientes niveles, en donde ya los hermanos se encuentran en estados mucho más críticos, algunos como catatónicos. Se menciona en el libro.
Es muy triste verles en ese estado. Unos están con la mirada fija y la mayoría no habla, reflejando el horror en su semblante. Estaban todos cómodos y aseados, y ni así era agradable verles. Hago un resalte en este capítulo porque ya se hizo la introducción de un nuevo personaje, Flor Azul. Es un personaje, creo que era de origen asiático, si mal no recuerdo. Él llegó justo a inicios de este capítulo y se integró al grupo porque ya el grupo comenzó a tener excursiones en el umbral. El umbral, si bien no es una zona peligrosa, es una zona de mucho sufrimiento que puede un poco impactar al espíritu que recién lo ve por primera vez. En este caso, Flor Azul llegó para poder acompañar al grupo, pero específicamente para acompañar a Patricia. Patricia, al ver la llegada de Flor Azul y no reconocerlo, ni saber y ver que no pertenece obviamente al grupo de estudiantes, porque ella posee bastante conocimiento y está mucho más adelantado, se queda como que dudosa de saber quién es y su procedencia y por qué él la va a cuidar a ella como si ella fuera alguien especial, cuando en verdad ella no quiere tipo ser algo mejor que los demás ni tener mayor cuidado. Y en un momento se da la conversación y Flor Azul le dice a Patricia, soy más feliz porque puedo acompañarte y hacer algo por ti. Lo que hago me gustaría hacérselo también a tu padre. Le debo mucho, al grupo espírita y a ti. Poder recompensar es un placer. Soy tu amigo desde que estabas encarnada. Ella no lo recordaba, mas él quería estar ahí para poder ayudarla porque sabía que probablemente iban a tener algunos momentos de duda, de cuestión. Y pues a lo largo del libro se ve cómo esta amistad que pues ella no reconocía, poco a poco se fue afianzando y reconoció en Flor Azul un amigo a quien al final terminó queriendo mucho y quien la acompañó en los momentos en donde ella se sentía un poco asustada porque la verdad, para Patricia, el umbral y toda esta zona y este sufrimiento era demasiado impactante. Ella no podía verlo, no lo entendía, claro, lo comprendía en modo genérico, más era tanto el sufrimiento que le afectaba muchísimo. Y ahora sí, pasamos al capítulo número 5, denominado Samaritanos. Los samaritanos son hermanos trabajadores del puesto que van al umbral en expediciones a socorrer a los que piden auxilio. En este capítulo, los alumnos se encuentran todavía en el puesto de vigilia y es a donde llegó el grupo de samaritanos con hermanos sufridores en condiciones muy lamentables. Los alumnos pudieron presenciar todo ello y junto a diversas conversaciones que mantuvieron con el grupo de samaritanos, sus hermanos que trabajan de esta forma, como de socorrer, pues reconocieron que este trabajo requiere de mucho coraje y abnegación. Patricia nos cuenta, venían en vehículos difíciles de describir al no haber nada parecido en la tierra. Vestían botas altas y capas con capucha de tonalidades beige y marrón claro. Uno de los samaritanos, quien fue preguntado por Patricia, quien le preguntó si es que pues se encontraba haciendo esto de manera tal vez feliz, contenta o cómo era su sentir al momento de rescatar y socorrer a los hermanos que están pidiendo auxilio en el umbral. Y este hermano samaritano nos cuenta, me gusta ir a la búsqueda de los que piden ayuda en nombre de Dios. A mí me asistió una caravana como esta hace 15 años en este puesto y hace 5 que hago ese trabajo. Podemos ahí reconocer que pues todas las personas que trabajan en estos puestos de vigilia, en la zona del umbral, los samaritanos, los socorristas, tienen mucha dedicación por el trabajo que hacen, puesto que demanda bastante energía, bastante vitalidad y también tienes que tener un semblante tranquilo y sereno porque vas a encontrarte con hermanos sufridores que se encuentran en estados muy lamentables y es un poco a veces difícil de presenciar. Son hombres y mujeres, porque en el plano espiritual no hay distinciones para los trabajos, ya sea hombre o para mujer, puedes trabajar en lo que tú desees. Ellos se quedan en el umbral durante días consecutivos y al regreso
Su permanencia en el puesto varía de 2 a 3 días, en donde planean las rutas y las trazan para el próximo viaje de socorro, se alimentan y descansan. Hay algunas situaciones, como ocurrió en este capítulo en el libro, en donde los socorridos son buscados por sus propios torturadores que se acercan al puesto de vigilia. Más, el puesto de vigilia cuenta con alarmas y mecanismos de defensa para poder evitar que alguno de estos hermanos quisiera pues entrar al lugar. Es más, los mismos hermanos samaritanos en sus expediciones son atacados muchísimas veces y aquí nos comparten. Nuestros amigos no se intimidan con eso. Poseen redes de protección y aparatos de defensa portátiles. Son expertos y saben defenderse bien. Son serios y por eso imponen mucho respeto. Ellos recorren todo el umbral. Algunas veces piden autorización para entrar a algunas ciudades del umbral a ayudar a quienes piden socorro. ¿Qué pasa? Que en el umbral hay ciudades que pues tienen, digamos, como que un gobernante, aquel espíritu de vibración mucho más baja que pues se encuentra en dominio de toda esa zona. Y hay algunos espíritus que se encuentran torturados y ya no pueden más y piden por asistencia, oran y piden socorro. Y es en estos casos en los que los samaritanos pues tienen que entrar a estas ciudades para poder salvar y rescatar a estos hermanos que están de manera verdadera y consciente pidiendo ayuda. En algunos casos pueden ingresar porque hay hermanos que los ven y pues no se incomodan y simplemente siguen en lo suyo, más hay otras ciudades en las que sí tienen que evitar ser vistos. Por ello, los samaritanos cambian de vibración para volverse invisible a los otros y poder ingresar sin molestia alguna. Nos cuentan, no podemos llevar a hermanos que no estén arrepentidos y no quieran ayuda porque ellos lo ven todo mal. Otros dicen que en los puestos hay mucha disciplina y quieren irse. Algunos espíritus que no sufrieron lo suficiente y que son recogidos en puestos de socorro a petición de un tercero o por equipos que trabajan en centros espíritas, muchas veces no les gusta y no se quedan, volviendo a deambular o a sus antiguos hogares. Aquí vemos claramente que siempre se respeta la ley del libre albedrío, en donde a veces ayudan a hermanos que por encontrar estos puestos de vigilia o los hospitales o las colonias, lugares con mucha, no sé, mucha disciplina o los que no están muy acostumbrados porque pues se encuentran mal acostumbrados, digámoslo así, deciden irse, deciden escaparse y deciden no quedarse, más es permitido porque los hermanos que se encuentran en determinado lugar tienen que encontrarse ahí bajo su propia disposición. Y así comenzamos con el capítulo número 8, que es la reencarnación. Antes de este está el capítulo de desencarne y el capítulo de desligamiento, que también son muy, muy buenos. Bueno, en este capítulo menciona Patricia que se tuvieron clases de anatomía, se presenciaron nacimientos de gemelos y se conversaron sobre el recordar el pasado al estar encarnado y desencarnado. Y sobre esta parte tenemos este texto. Cuando estamos desencarnados, solo recuerdan los que están preparados para esto y si les es útil, y de encarnados solamente en algunos casos. Es perjudicial recordar por curiosidad. A veces recordar es una terapia. Solo recuerda el que está maduro para eso. Muchos recuerdos en espíritus inmaduros les han llevado a la locura. Y cuando menciona la parte de a veces recordar es una terapia, y lo coloqué como suicidio porque en algunos casos, algunos hermanos que ya tienen tendencias suicidas porque en encarnaciones pasadas ya han cometido suicidios varios, y justamente en esta última, siguen teniendo esa tendencia y tienen que superar aquella, aquella mala forma de llevar o de culminar con su vida, pues pueden recordar tal vez las existencias pasadas, o les puede ser permitido recordar las existencias pasadas y lo que sucedió después de ella, todo el momento de aflicción y de dolor y sufrimiento que vivieron en el mundo espiritual, para que en esta nueva encarnación no cometan el mismo error, para poder ayudarles como ejemplo. Eh, Al momento de reencarnar, hay grupos que son afines y se forman como una gran familia espiritual y procuran reencarnar juntos para poder ayudarse unos a otros en su proceso de evolución.
Pero también hay casos en donde regresan como familia terrenal a espíritus en donde se usa la reencarnación para reconciliarse, ya sea porque sean enemigos, haya habido alguna discrepancia o algo por el estilo. Existe un departamento de reencarnación en la colonia, en cada colonia. Eh, el departamento que visitaron en este caso constaba de 3 pisos. Todos los que están sujetos a las reencarnaciones tenemos defectos a superar y virtudes que adquirir. Y no es que sean santos porque van a reencarnar. Si fuesen perfectos, la tierra no estaría sumida en la confusión actual. Este texto lo coloqué aquí porque es importante que veamos la reencarnación como un acto normal, como un acto pues continuo del ciclo de nuestro proceso evolutivo, así también como el desencarne. No muchos a veces aquí en la Tierra, eh, o por el tema de que varias religiones nos lo imponen, nos lo colocan como enseñanza, como cultura, hablan sobre la reencarnación como si fuera un acto muy especial y solo de espíritus o de santos, como Dios, como Jesús, perdón, lo comentan en algún momento, más es importante quitarnos un poco esa idea ilusoria y, y comprender que la reencarnación es parte de la vida y la vida en general, que consta de la vida espiritual, la terrenal y donde nos toca reencarnarnos. No es un proceso que pues nos permite seguir avanzando con el proceso evolutivo de cada uno. Es decir, aquella persona que ya no necesita reencarnar es que de verdad está avanzada, no por el contrario. Bueno, en este departamento hay muchísimas salas. En este capítulo nos cuentan sobre la sala de espera, de pedidos y de los moldes. En este caso, la sala de los moldes es la sala en donde se crean los cuerpos físicos que van a pues adquirir los hermanos, desde que son fetos hasta que llegan a ser en su vida adulta la forma física que van a tener al momento de desencarnar también. Aquí se colocan pues tal vez similitudes a los o rasgos característicos de los padres para que pues tengan como que una igualdad física, me refiero. Se colocan tal vez enfermedades que los hermanos soliciten o discapacidades que sean necesarias para su proceso evolutivo. No todos los hermanos pueden tener acceso a esta sala de moldes. No todos pueden decidir cómo van a ser, cómo se van a ver, qué es lo que va a pasar con ellos. Algunos que tengan merecimiento sí son, o tal vez los casos muy extremos o graves o digamos nuevos, también van a esta sala. Se pudieron también ver encuentros de padres con sus futuros hijos al dormir, ¿no? Vieron la unión de los espíritus al feto, vieron reencarnaciones frustradas de manera voluntaria e involuntariamente. Y aquí rescato una parte importante sobre un tema que pues en la actualidad da mucho que hablar, ¿no? Y menciona, si el aborto fue natural, no provocado, y el feto murió, el reencarnante lo siente por no haber podido llevarlo a cabo, y lo intentará de nuevo, a veces con los mismos padres. O si no es posible, escoge a otros. No sienten dolor. Y en el aborto provocado, el espíritu no siente dolor, pero sí el rechazo. Normalmente es socorrido y llevado de vuelta al departamento, pero hay casos en el que el reencarnante se revela y no puede ser socorrido. Retoma la forma anterior y pasa a ser obsesor. Creo que esta parte, esta cita de este ejemplar nos da un ejemplo de cómo tal vez podemos ver el tema del aborto. No voy a entrar en detalles sobre este tema, más es importante tener una visión que no solamente es física, porque no podemos decidir sobre la vida de los demás, más también espiritual, porque esta es una explicación que pues normalmente no encontramos en aquellos momentos que vayamos a buscar sobre, para poder tener una postura clara frente al hecho del aborto, ¿no? A veces no reconocemos que no solamente generamos, no solamente el dolor físico es el que prevalece, sino el dolor del rechazo, que es una sensación y un sentimiento que tenemos tanto los encarnados como desencarnados. Lo tenemos en todas nuestras existencias. Cada caso es independiente y se tiene que tomar con un análisis debido. Patricia también menciona una parte en donde dice, hay otros tipos de reencarnación, los no asistidos por espíritus protectores del bien,
No vimos estos casos en el curso, ni puedo entrar ahora en estos pormenores, pues todavía no estoy preparada en el tema. Si todos supiesen lo que es la vida cuando estamos encarnados, llorarían en la reencarnación y no en la desencarnación. Y continuamos con los capítulos 9 y 10, que es causa y efecto y acción y reacción respectivamente. Para el capítulo de causa y efecto, pues para ambos capítulos en realidad se explicó eh, de manera teórica qué es lo que cada uno pues genera, más también hubo muchísima explicación práctica, dando ejemplos para que los mismos alumnos puedan reconocer y tal vez tener un poquito más de conocimiento sobre la causa y los efectos que pueden tener ciertos hermanos sobre ciertas situaciones. Y aquí resalto unos cuantos textos que nos ayudan básicamente a comprender, en este caso, el capítulo 9 de causa y efecto. Somos la herencia de nosotros mismos, somos lo que construimos. Si queremos mejorar, tenemos que hacerlo ahora, en el presente. Toda causa produce un efecto. Causas buenas, efectos buenos. Causas malas, efectos negativos. Para una minoría, el karma negativo se anula por la transformación interior, por el trabajo en el bien, reparando errores que se recogen en aciertos. Es trabajar en vez de sufrir. Pero para la mayoría, el karma negativo es eliminado por el dolor. Es así como es en este caso, creo que fue Federico quien dio estas palabras muy ciertas que básicamente nos resumen lo que es la ley de causa y efecto. Recibimos lo que hacemos y si cosechamos bien, pues el bien obtendremos. Siempre y cuando pues lo hagamos de manera correcta, de manera buena, y eso no quita de que pues en algún momento fallemos, como en este caso que menciona. Si la haces, la pagas, porque casi todos piensan, y debe ser así hasta que madures, para que el espíritu comprenda. Es decir, efectivamente, a veces, y el karma viene, y nuestro pensamiento de si me hacen daño, pues probablemente reciban daño, y ese sentir de, ok, una calma por ello, no es de un espíritu tal vez maduro, pero es necesario que nuestro espíritu pase por estos procesos de pensamiento, por estos errores, por este vivenciar en vida, me refiero en la parte terrenal, esta causa y efecto para que puedan comprender qué más no hacer, cómo más no dirigirse, qué es lo que deberíamos tener consciente, cómo deberíamos proceder. Es importante basar con comprensión. La oportunidad de crecer por el amor la tenemos todos. Si la perdemos, el dolor, sabio compañero, nos viene a impulsar. Esta es una de las enseñanzas grandes que puedo rescatar de este libro, porque la verdad es que el dolor, tanto para encarnados como para desencarnados, suele ser como aquel monstruo oscuro que, pues, a lo que tanto le tememos, a lo que tanto no queremos ni tener cerca, más es verdaderamente un sabio compañero. El aprender a llevar el dolor de la manera más resiliente, de la mejor manera, la manera más bondadosa y más comprensiva, es una de las cosas más difíciles tal vez que tenemos que pasar como espíritus encarnados, porque vivimos con constante dolor, con constantes situaciones de sufrimiento. Más, así como hay una causa y efecto, ¿no? Como generamos algo y tal vez lo recibimos, hay una forma de tal vez que aquel efecto que en algún momento pudo ser catastrófico para cada uno, pueda ser, digamos que absuelto. Pero todo ello, claro, si es que conseguimos el merecimiento, conseguimos el verdadero cambio interior. Y es aquí donde quiero resaltar una parte en donde se habla sobre Patricia. Ella vivía encarnada en su penúltima encarnación, comenta Federico. Esa amiga cometió errores y sufrió y pidió reencarnar. Planeó desencarnar joven después de una larga enfermedad para poder, pues, digamos que pagar por, obviamente, todos los errores cometidos en la existencia anterior. Pero eso no pasó. Regresó joven al plano espiritual, pero no estuvo enferma. Su vivencia en el bien, su reforma y la realización interior anularon el karma negativo y no necesitó el sufrimiento ni las enfermedades para ayudarse. Cambió el efecto. Eso es posible, pero es necesario que sea sincero, que esa modificación y realización sea verdadera.
yo quiero que este punto tal vez cada uno lo analice en su interior, porque es algo muy importante para poder resaltar y vivir día a día, no ser conscientes tanto de la causa y efecto, pero también como con nuestra propia reforma individual podemos hacer que este efecto para nosotros mismos y también para los demás sea un poco más llevadero. En el capítulo 10, acción y reacción, es una ley muy, muy parecida que puede ser hasta como un sinónimo, más hay ciertas partes de este capítulo que quería resaltar. Todo se renueva, el tiempo pasa, la desencarnación llega y ellos, socorridos y orientados, tienen otro principio. Ver a las personas sufriendo reacciones, los efectos es triste. Si supieran los encarnados que nadie hace nada sin que se le vuelva contra él y que solo anulamos estos hechos con mucho amor y renovación, no cometerían tantos errores. Y esa es la verdad. Y por eso me siento muy agradecida y espero que todos podamos reconocer la, la importancia que recibimos de estas charlas, de todas las clases que tenemos, de todo el conocimiento que estamos adquiriendo, porque es una, no quiero decirlo y que suene mal, pero es como una ventaja, más también viene con mucha responsabilidad. Somos ahora conscientes de que nuestra renovación interior es necesaria para poder continuar en este camino evolutivo de la manera más tranquila posible, ¿no? No se debe dejar para después lo que se puede y se debe hacer hoy y ahora. Si tienen que anular el karma y no lo hace, perderá la oportunidad del amor. Solo le quedará el dolor. No vas a hacer promesas si tiene que realizarlas. Al estacionarnos sin querer progresar, el dolor nos puede impulsar hacia el progreso. Muchas veces los sufrimientos nos hacen volver al Padre, a una religión o a la reforma interior. Aquí pues también recordamos un poco el tema del dolor, ¿no? Como ese monstruo que no queremos pues vivenciar, que no queremos tener, al cual le tenemos tanto miedo, muchos en diferentes formas, pues nos hace o está hecho para que nosotros podamos impulsarnos hacia el progreso. Si no aprendemos por amor, aprendemos por dolor. Esa es una frase que siempre repetimos en las charlas, en las clases, pues es la frase que resume estos capítulos, diría yo. Ahora continuamos con el capítulo 13, las peticiones. Este capítulo es muy bonito. En lo personal, yo no sabía mucho sobre el tema de peticiones, cómo es que las oraciones son recibidas, hacia dónde son dirigidas, cuál es digamos, el filtro que a veces utilizan para poder saber a cuál prestar atención y cuál no. Claro que en este capítulo no se adentra al detalle exacto de cada uno porque es un proceso mucho más complejo que pues obviamente ya cada uno podrá ir conociendo cuando regrese a su casa espiritual. Más cita una apertura para, para poder comprender un poco más porque nosotros hacemos esta parte, la de orar, no vemos la siguiente, y pues nos ayuda a ver esa siguiente parte. Las clases teóricas fueron cortas, básicamente se estudió sobre los pedidos que hacen los encarnados y los desencarnados a santos, a Jesús, a la Virgen María. Mencionan, estas peticiones generalmente son hechas con fe o solicitando ayuda. Algunas son atendidas al momento, otras se necesitan más tiempo. Esas gracias son proporcionadas por equipos de espíritus en nombre de cualquier entidad. Los honores solo les importan a los encarnados. A nosotros, trabajadores del bien desencarnados, solo nos importa el bien que hacemos. En la colonia de San Sebastián está dentro del edificio de las religiones. Tiene 4 salas grandes. La primera se ocupa de las peticiones de los desencarnados. Las otras 3 salas se destinan a atender peticiones de encarnados. En la primera son separadas y dirigidas a las otras 2, con el fin de ser analizadas. Después vuelven a la sala de origen para ser encaminadas. Son separadas las que pueden ser atendidas de las que obviamente pues no. Hay algunas, eh, digamos, salas de peticiones o centros o departamentos de peticiones que no se encuentran dentro de las colonias y que se encuentran en los mismos lugares, ya sean, más adelante les voy a explicar, ¿no? Ya sean en peregrinaciones masivas o lugares de oración que cuentan con peregrinaciones continuas. Ahí sí se forma un centro o un departamento de petición en ese punto físico. Muchos hacen promesas o piden intercambios por la resolución de sus peticiones. De hacer promesas,
los buenos espíritus no las cobran, no ven las promesas como cobranzas, porque en verdad esas promesas lo único que tienden a veces a hacer es frustrar al propio hermano quien nos está realizando. Sin embargo, si el pedido es concedido, es bien visto por los hermanos y los buenos espíritus que ayudaron a realizarlo, que pues se cumple esa promesa, porque al final y al cabo la palabra debe ser honesta y debe ser cumplida. La tercera sala es muy grande y tiene varias mesas. Es para los que piden con promesas. Después se hacen las separaciones en viables o inviables. Respetamos todas las creencias y peticiones. Si llegaron aquí es porque fueron hechas con mucha fe, aunque sepamos que muchas no se fundan en la fe razonada. Este orden en esos departamentos es está al detalle, todo se encuentra en fichas y de manera muy organizada. En el capítulo se explican muchos casos de peticiones que son interesantes y que de verdad que vale la pena leerlo porque te quedas pues comprendiendo a veces por qué se dan estas peticiones, por qué no proceden o cómo es que los hermanos pues tienden a pensar que se realicen las peticiones cuando en realidad es de una manera diferente. Y aquí procedo a explicarles sobre la parte de las peregrinaciones. En las peregrinaciones hay grandes equipos de trabajadores. Las peticiones se cursan normalmente al departamento de una colonia. Si el lugar es muy frecuentado, el departamento se establece ahí mismo, como les mencioné. Cuando la tierra evolucione, cesará ese intercambio de favores, las promesas, ¿no? Las peticiones serán como una ayuda para mejorarse, pero tengamos en cuenta que cada uno deberá hacer las cosas por sí mismo. Y esto es algo que rescato, porque si bien es válido pedir por ayuda, es válido pedir porque alguna situación mejore, es necesario para que esta petición pues sea también favorecida, sea viable y pues al final tenga un resultado concreto, verdadero, que nosotros mismos hagamos las cosas para mejorar, para que acompañar, es decir, cada uno hace su trabajo y el lado espiritual te acompaña en ese trabajo. No podemos simplemente pedir por pedir y no hacer absolutamente nada o dejar a otros que cumplan ciertas promesas que nosotros mismos estamos ofreciendo. En muchos casos las peregrinaciones sí pueden ser atacadas y es por eso que los trabajadores que se encargan de ayudando en las peticiones también tienen que trabajar como guardianes, cuentan con sistemas de protección eh, y demás para poder pues que los hermanos encarnados que se encuentran en estas peregrinaciones no sean atacados o no reciban energías pues de estos hermanitos que a veces quieren hacer de las suyas, ¿no? Un pedido a mí me resaltó que fue un ejemplo que tuvieron en la clase, en donde se comenta un caso sobre una señora que pedía la muerte, ¿no? Este pedido menciona a uno de los trabajadores, no puede ser atendido, no puede ser cumplido porque no se puede ayudar a nadie a desencarnar antes de tiempo. Estamos yendo en contra de lo programado, ¿no? Ni nosotros mismos podemos ir en contra de eso. Es por eso que el suicidio tiene tantas consecuencias negativas como mencionamos, ¿no? Más sí, al escuchar este pedido, tal vez no cumplen el pedido en sí porque no puede ser cumplido, pero le dan una opción de recibir asistencia con motivación para que pues quiera continuar viviendo encarnada. A veces no, no inspiran necesariamente al mismo hermano o espíritu que está pidiendo la petición, más inspiran a otro a ir como socorro y como consejero. Entonces es muy importante este capítulo, a mí me gusta mucho porque también me hizo comprender cómo aquí en Perú tenemos la peregrinación del Señor de los Milagros, entre otras, pero específicamente fue el Señor de los Milagros, que fue el año pasado, es en octubre, si mal no recuerdo, y fue el año pasado que yo asistí, y ya yo había leído el libro, y me permitió ver esta peregrinación de una forma diferente. Si bien no recordé exactamente el capítulo tal cual como ahorita que lo he vuelto a releer, más, sin embargo, sí me acuerdo haber estado ahí y obviamente haber hecho oraciones de protección para mí como medium, ¿no? Que es necesario que todos los mediums hagamos cuando vamos a determinados lugares. Me hizo comprender también que pues no me encontraba sola. Me refiero, obviamente en la peregrinación no, porque estaba con muchísima gente, más me refiero espiritualmente, ¿no? Que había ahí un trabajo, un grupo de trabajo
gigante, muchos hermanos que estaban ahí para acompañarnos, para ayudarnos, para asistirnos y la verdad es que yo me encontré, yo estaba pues extasiada, tanto por la emoción del lugar, por los sentimientos, pero por toda esta parte espiritual que yo no podía ver, más sabía, gracias a este libro que existía y que en algún momento decía, pues cuando ya me toque irme, voy a poder verlo, voy a poder ver ambas cosas, ¿no? Eso es algo muy chévere que a mí me pasó personalmente. Estamos acercando a la parte final del libro, eh, de las cuales todavía quiero resaltar el capítulo 17, que es Creación de la Tierra y las Religiones. Este capítulo es un poco corto, más explica de manera breve, pero concisa, sobre cómo fue que se creó la Tierra, ¿no? Menciona Patricia que se vieron varios filmes de la creación de la misma en las diversas épocas, la evolución de sus habitantes, también la evolución de las primeras religiones hasta las religiones en la actualidad. Menciona, todas las religiones son buenas si se siguen interiormente. Sin embargo, tenemos que tener cuidado con algunas que llevan al fanatismo. Las religiones son indicadores en el camino, pero somos nosotros quienes debemos caminar. Eh, las que facilitan el camino evolutivo son las que enseñan racionalmente, haciendo entender para crecer y creer. Entre esas está el espiritismo, que enseña por qué Dios es justo a través de las leyes de reencarnación y de la ley de causa y efecto, y también aclara lo que sucede cuando se desencarna. Esto me pareció muy interesante porque, pues, las religiones para el mundo espiritual no es que vean alguna con mayor importancia que otra o con mayor enseñanza que otra, más todas tienen, bueno, las que se basan en la parte real, ¿no? En amar al prójimo, en hacer lo mejor que uno pueda, tanto para consigo como para con los demás, en ser bondadoso y caritativo, pues estas enseñanzas que vienen también con una argumentación válida, que tengan una fe razonada, que es lo que solemos decir aquí en el espiritismo, más no solamente una fe que sea populista, pues son bien vistas en el mundo espiritual, no hacen distinciones, no hacen comparaciones, aceptan todo, reconocen todas las religiones en sus diferentes formas y bellezas y reconocen los significados que cada una mantenga, porque al final saben que es una forma de crear el camino, ¿no? En este caso fueron a visitar la India y el Vaticano, ambos puntos muy importantes de religiones, oraciones, de misticismo, detallan los cuidados en el mundo espiritual que se tienen en ambos lados. Es decir, estos lugares son cuidados espiritualmente. Especialmente el Vaticano cuenta con un sistema de protección muy importante porque pues son aquejados con bastantes atentados contra ellos en el mundo espiritual, ¿no? Contra esta zona específica. Hasta en visitas también a demás lugares de oración en el camino, ¿no? Como visitaron terreiros de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, y en la parte exterior, me refiero a cuando fueron a la India y al Vaticano, se dedicaron básicamente a ver la parte material de las religiones, ¿no? Y al regresar su expedición en la parte exterior, que fueron con el Aerobús, un medio de transporte que ya comentamos en la primera parte de la saga, que es Violetas en la Ventana, pues regresaron a visitar centros espíritas ya de Brasil, de la zona. Las personas que rezan con sinceridad están rodeadas de fluidos agradables. Y eso fue lo que Patricia pudo observar en todo este proceso que ella pues fue a conocer los diversos lugares. Si bien fueron a conocer los lugares físicos, pudieron ver tanto la parte espiritual que también acompaña estos lugares físicos. Y quería resaltar esta parte que pues a nosotros en nuestro crecimiento y en lo que estamos trabajando activamente espiritualmente en este grupo, pues que estamos tocando también un poco de la parte de Umbanda, quería resaltar este texto porque también habla de Umbanda y menciona, la Umbanda es a veces incomprendida. La mayoría hace el bien, pero lamentablemente existen los que se denominan umbandistas y no siguen el nivel de la mayoría. Se realizaron muchas ayudas. Todos los desencarnados que trabajaban allí iban vestidos de blanco, tienen mucha paciencia con los encarnados y hacen todo lo que pueden para ayudar. Respetamos mucho la Umbanda y su trabajo. Algunos hermanos
todavía no comprendemos o no comprenden lo que es la Umbanda, es una religión tan grande y pues quería resaltar esta parte porque nos da como una verificación de que es una religión que tiene diversas entidades, que se trabaja la manera espiritual de diversas formas, más están allí para ayudar, si es que son llevadas de manera buena, claro está. En todas las religiones encontramos hermanos que hacen el bien y encontramos hermanos que utilizan la religión simplemente para lucrar y velar por sus temas materiales, ¿no? O hacen el mal, como sucede en muchas religiones, la católica, con los padres que cometen pues violaciones o ultrajan a hermanas, monjitas, en fin, demasiadas cosas. Entonces, en todas las religiones ocurre eso. Más quería resaltar esto de la Umbanda para que nos reforcemos en ese trabajo hermoso que hacemos en la parte umbandista. Y también hablaron sobre el candomblé y sobre el quimbanda, y les menciono. Fuimos a ver candomblé, sus vestidos y collares tienen un significado. Todo tiene un significado. Los desencarnados tienen colonias propias y ciudades en el umbral. Los seguidores del candomblé no aceptan orientaciones de las colonias existentes, obviamente al momento de desencarnar. Luego existe la quimbanda, son grupos de encarnados que se unen a desencarnados que por algún tiempo siguen otros caminos. Estos grupos encarnados actúan casi siempre así para facilitar sus vidas, intercambian favores entre sí y cometen muchos errores. Es decir, en la quimbanda sí pues tienen incluso en este capítulo menciona que vieron unos procesos um, no recuerdo ahorita el nombre, pero en donde se piden favores y se pide estas peticiones, pero a entidades que se encuentran en el umbral, ¿no? Hermanos que se encuentran vibrando muy bajo y pues al final pareciera que les facilita la vida, pero en realidad no saben a lo que están expuestos, ¿no? Porque cometen errores muy, muy graves. Eh, es necesario antes de tomar alguna religión o de conocerla, pues ver bien a detalle en qué es lo que se basa. No, no solamente porque el nombre parezca un poco extraño o un poco raro o parezca no, digamos, no serio, no significa que la religión no tenga pues una parte muy importante y muy seria y muy buena, como en el caso de Umbanda. Ahora sí, llegamos al último capítulo de este ejemplar, el capítulo 20, que se denomina Agradecimientos. Este es el último capítulo del libro. Patricia nos narra todos los sentimientos de gratitud, de alegría, de amor verdadero que desbordaban de ella. Todo el cambio que generó todas estas vivencias, todo este conocimiento, el poder ir a visitar los diferentes puestos de trabajo, los diferentes departamentos, el por qué y comprender pues todo este mundo espiritual le hizo ver que nadie volvería a ser el mismo luego de esa experiencia. Y personalmente les comento, yo cada libro que he leído, pues también quedo con la misma sensación, no, no vuelvo a ser la misma después de haber recibido este impacto y transformación en cada parte de conocimiento que he recibido en este libro. Y aquí tengo algunas frases que mencionan, ¿no? Brotó una emoción cariñosa en mi alma, les quería a todos, pero en aquel instante sentí que no de la misma forma. Los mentalicé uno a uno y vi con alegría que Dios al crearnos no hizo copias, pero nos dio la capacidad de amar indistintamente, realzando en cada uno sus propios valores. Y es así como empecé esta charla. Y como el padre de Patricia también rescata este libro, que nos enseña a amar eh, de una forma no mundana, a amar de una forma verdadera. Y que es una sensación que ella empieza a reconocer y que se le da a ella o lo recibe o lo cultiva o es más consciente sobre ello debido al conocimiento y las experiencias que vivencia. Y sé que para nosotros, para cada uno, cuando leamos el libro, si es que tenemos la oportunidad, va a ser diferente, no será como la de ella, no nos encontramos en el mundo espiritual, nos encontramos en el mundo terrenal, con las dificultades que tengamos, más si nos puede abrir un poquito y hacer recordar un poquito de ese amor que es el verdadero que todos podemos tener en nuestros corazones, pues sería maravilloso. Mi corazón rebosaba de amor y afecto, estaba feliz. Amar intensamente todas las manifestaciones de Dios, pues Él es todo para mí y yo le veía reflejado en todos mis amigos, hermanos e instructores.
Antonio Carlos, que es un personaje que ya apareció en Violetas en la Ventana, un amigo también de Patricia, le comenta, te acompañaré a una colonia de estudio donde harás un curso más profundo del plano espiritual y del Evangelio. Después quiero llevarte a la casa del escritor, donde estudiarás y aprenderás a ser una literata para dictar a los hermanos encarnados todo lo que ves y aprendes, que es básicamente lo que estamos, el fruto de todo este estudio que después ha tenido Patricia, el cual nos narra detallada y sencillamente, es gracias a este fruto que tenemos estos ejemplares, ¿no? Ella menciona, nadie podía decir que era el mismo de antes, nos sentíamos muy enriquecidos, los conocimientos que adquirimos son nuestros bienes, son tesoros que nos enriquecen. Y hace una oración al finalizar el curso, una oración propia para ella que a mí me caló mucho. Eh, Creo que la traducción es así. Lo que pasa es que el libro lo leí tal vez en español y luego en portugués, más creo que la frase en portugués es un poquito más sentida, pero dice así, Padre, te doy gracias por todo, soy tan feliz, he recibido mucho, ayúdame a ser digna de continuar recibiendo. Y es que a veces, y en lo personal me pasa que a veces yo pido, yo oro y doy gracias por todo, más a veces me encuentro en la situación en la que digo, mejor no pido más, no vaya a ser que sea demasiado pedilona, no vaya a ser que yo por querer y por tener esta continua oración quiera pasar o sobrepasar, mejor dicho, este, esta posición en la que me encuentro. Más ella, encontrándose tan feliz y habiendo aprendido todo lo que aprendió, hizo esta oración para pedir ser digna de poder seguir recibiendo, que me pareció una oración muy liberadora, muy humilde y la tomé, cuando la leí, yo la tomé mucho para mí, la trato de utilizar también en lo personal, porque el hecho de tener merecimiento para ciertas cosas, de poder tal vez disfrutar de esta clase, que está bueno, que va a estar colgada para cualquiera que pueda verlo, pero no todos saben cómo buscarla, no todos incluso creen, como les digo, no es un privilegio, más sí es algo maravilloso que debemos reconocer, pero todo viene con responsabilidad y necesitamos pedir para poder tomar esa responsabilidad y vivir de manera correcta. Hemos terminado ya un poco la descripción de este ejemplar viviendo en el mundo de los espíritus y como lo hice en la charla anterior, pues he cogido algunas frases que en lo personal a mi parecer, resumen mucho el ejemplar, resumen las enseñanzas y son muy importantes para nosotros recordar. Esta frase la dijo Guillermo en el capítulo Puesto Vigilia. Aprendí a amar a todos como Jesús nos enseñó. Tengo un amor especial por este puesto de auxilio. Y es que a veces en nuestra vida terrenal no reconocemos la importancia de ayudar. No sabemos que nos sentimos incluso gratos cuando ayudamos a alguien, más estamos tan enfocados en nuestra propia vivencia, en nuestras propias cosas, en nuestros propios problemas, que no reconocemos que así como tú eres importante, como cada uno de nosotros somos importantes para cada uno, también debemos serlo en los ojos de los demás. Esta frase que sigue es de Raimundo en el capítulo Las colonias. Vivimos en grupos, los más adelantados ayudando a los más atrasados, siempre puesto el uno para el otro. Por eso cada ciudad en la tierra tiene su núcleo espiritual correspondiente. Y es que así avanzamos en la vida, a pesar de que no lo veamos, a pesar de que no lo comprendamos, a pesar de que en nuestro, digamos, día a día terrenal, no vemos cómo a veces los grupos más adelantados ayudan a otros, o vemos este adelantamiento de ciertas personas como una envidia, como si no fuera para ayudar, pero en realidad estamos rodeados, no todos sabemos exactamente lo mismo que el otro sabe, nadie sabe exactamente lo mismo que el otro sabe, y para eso estamos, para ayudarnos, para jalarnos en los momentos en los que necesitamos un brazo amigo, para socorrernos cuando necesitamos un apoyo o frases de motivación para poder salir adelante, porque en verdad todos somos hijos del mismo creador y todos somos uno.
Entonces, a mí esa frase me gustó muchísimo. La siguiente frase es de Federico, que le encontré en el capítulo de los samaritanos. Pobre de quien haga mal, porque no siempre quien lo sufre perdona. Llega un día en que la muerte hace que se encuentren. Y yo a veces, bueno, esto es lo que voy a decir, hay que cogerlo un poquito con pinzas porque a veces cuando nosotros nos hacen mal, ¿no? Cuando recibimos un maltrato de alguna persona, una mala acción, una actitud deshonesta, queremos que pues la paguen y que sufran y que pues les pase todo lo peor, pero en verdad incluso queremos nosotros mismos hacer la justicia por nuestras propias manos. Más creo que concientizando esta frase podemos llegar al perdón de aquellos actos que tal vez han sido hechos para con nosotros, eh, de una manera más rápida, de una manera más consciente. No por el hecho de saber o reconocer, por eso digo que hay que tomarlo con pinzas, de que pues todo quien hace mal recibe el mal y jactarnos de ello o sentirnos tranquilos por ello, sino que el hecho de que las personas que te han hecho mal en algún momento van a tener que aprender y van a aprender ya sea por algo que reciban o porque aquel mal genere otra cosa, la ley de causa y efecto, en fin, por miles de formas, pero van a aprender y ya no más lo van a volver a hacer. ¿Qué es lo que deberíamos hacer al momento de perdonar? No aceptar y reconocer que tal vez lo hicieron, pero esperar por el otro, por amor al prójimo, de que nunca más lo vuelvan a hacer con otras personas, con otros espíritus, con otros hermanos. No, entonces esta frase a mí me da tranquilidad en el sentido de que sí, efectivamente, y conmigo misma, ¿no? Yo cometeré errores, pero llega un momento en donde sí, efectivamente voy a hacer frente a mis errores y voy a poder resanarlos, subsanarlos, y si tendré que pagar por ellos, pues tendré que pagar por ellos, pero aprender, al final aprender. Federico también menciona en este mismo capítulo, no debes tener miedo, el miedo es para quien duda. Y en este caso lo menciona a Patricia, porque Patricia, pues creo que fue en un momento en el que mencionó, le preguntó al grupo de samaritanos si se encontraba con miedo al momento de salir y caminar por el umbral, de que algún hermano quiera atentar contra ellos y ellos no sepan cómo defenderse. Y pues es aquí donde Federico le menciona, no, no debes tener miedo, no debes temer. El miedo es para quien duda. Y es que esta frase es tan cortita, pero tan sabia, porque eso nos pasa en la vida, ¿no? A nosotros que somos mediums, a veces estamos expuestos a ciertas situaciones que son desconocidas y por ende nos dan miedo, nos dan temor, que no comprendemos, incluso vivencias físicas, eh, enfermedades que pueden ocurrir a familiares y nos dan miedo, ¿no? Y sufrimos y nos angustiamos, más si es que nos reconfortamos en el hecho de saber que todo pasa por algo, de que todo tiene un porqué y que el dolor no va a quedar para siempre, simplemente es un gran amigo, claro, nos asusta, pero al final es un gran amigo que nos enseña, y no tenemos la duda, si no mantenemos una fe, claro, razonada, pero una fe y una esperanza consciente y bastante fuerte, podemos superar los obstáculos que pues aparecen en nuestra vida y continuar en nuestro proceso evolutivo de la mejor forma. Él también menciona, pero en otro capítulo, somos lo que construimos en el pasado y seremos en el futuro lo que construyamos en el presente. Y creo que esta frase es una de las que se puede reconocer del libro completo, porque nos hace comprender que sí, el pasado es importante, todo lo que hemos hecho es importante, pero el presente es lo que va a permitir que el futuro se vea mejor, tanto de manera terrenal como de manera espiritual. Ser conscientes de que tal vez en algún momento, tal vez ayer no tomamos las mejores decisiones, sin embargo, hoy sí podemos hacerlo y entonces tenemos la oportunidad y el deber de hacerlo, no porque ayer no lo hayamos hecho no significa que hoy no podamos, porque cada día es una nueva oportunidad, así como cada reencarnación es una nueva oportunidad, hay que tomarla y hay que aprovecharla para poder hacer que este paso evolutivo sea mucho más rápido, que podamos dejar tal vez de sufrir tanto y empezar a ordenarnos, ¿no?
nosotros estamos expuestos y estamos rodeados de mucha gente, familiares cercanos, gente que tal vez no son tan cercanas, pero reconocemos en la calle, que por ahí nos cuentan sus historias, vemos que sufren muchísimo y la renovación y la transformación interior podría ayudarles tanto, mas se encuentran tan cerrados a verlo y creo que esta frase pues reconoce que si es que fuésemos un poquito más abiertos a verlo, si es que le metiéramos punche a mejorar cada vez nuestro presente, pues podríamos tener un futuro increíble. Y me refiero en ambos mundos, en el mundo espiritual y en el mundo terrenal, porque al final, si estamos en el mundo terrenal, no es solamente para enfocarnos en lo que podemos recordar del mundo espiritual, sino es para vivir de manera consciente y bien y próspera de manera terrenal, me refiero con las partes materiales que tengamos que tener y ayudando, ya no sea de manera espiritual, sino de manera física, ayudando en lo que podamos, ¿no? En la parte o en la experiencia en la que nos esté tocando vivir, esta frase, pues es necesario tenerla en nuestra mente. Y luego hay unas frases de Patricia. Sabemos que el mal existe y es poderoso, pero el bien es mucho más. Las cualidades de cada uno resplandecían a mi vista y me pareció que el amor mirado de esta forma se multiplicaba dentro de mí, aunque no hubiese cómo medirlo. Es una de las pequeñas frases que ella menciona para poder explicar todo el amor que ella sentía por cada experiencia, por cada hermano que conocía, por cada vivencia que tenía. Y creo que sí, efectivamente las palabras no hacen, no logran captar tal vez toda esa emoción y ese sentir que ella pudo haber vivido, que ella vive y que cada uno también podría vivir, ¿no? Y me parecen frases cortitas muy buenas, pero que están llenas de tanto amor y sentimiento. No la felicidad que en la materia buscamos como sinónimo de poder, facilidad y ociosidad, la que sentía como fruto el deseo ardiente de trabajar, servir y amar intensamente todas las manifestaciones de Dios. Esa es como ella termina mencionando que se siente, ¿no? Que siente aquella felicidad, no de la terrenal que estamos acostumbrados, cuando a veces decimos somos felices porque ya no tenemos que trabajar y somos echados, relajados, no. Es una felicidad que te impulsa a querer trabajar, a querer servir, a querer ayudar, y no solamente por ti, sino por los demás. Es una felicidad que espero todos nosotros podamos llegar a sentir en algún momento si no la sentimos ya. Y pues con estas frases yo me voy despidiendo. Espero que les haya gustado mucho la charla. Y antes de irme, les dejo lo siguiente. Pues hemos compartido sobre los diferentes capítulos que aparecen en el ejemplar Viviendo en el Mundo de los Espíritus. Y les dejo para la siguiente charla el siguiente libro de la saga que se llama La Casa del Escritor. Bueno, esto ha sido todo conmigo. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a las consultas o preguntas o los comentarios que deseen tener para esta charla. Bendiciones. Bueno, vamos a ver si alguien desea hacer algún comentario o alguna pregunta al respecto de la charla de hoy día. Yo sé sí. Ok, te escuchamos, Chibi. Bueno, en primer lugar, para felicitar a Lorenita por esta charla tan bien lograda de este libro que nos ha mantenido atentas desde el principio hasta el fin sin perder detalle, porque ha sido llevarnos al texto realmente, ¿no? Y a todo lo que en él nos enriquece en conocimiento. Para felicitarla en primer lugar y nos ha mantenido atentas de principio a fin y con ganas de más, ya nos dio la primicia del libro que sigue y seguimos atentas esperando esa charla. Y también para comentarle algo, hay una de las frases en las que dice de que no debemos tener miedo, ¿no? Porque el miedo es dudar. Y yo recuerdo mucho, ¿no? Que hay una frase que tiene mucha relación, una frase que mi mamá nos decía siempre que era
que el miedo no era de Dios, que la fe era la de Dios. La fe perfecta es la que produce el milagro, es la que realiza el cambio, es el creer sin dudar, es tener la certeza, ¿no? Entonces, a lo largo de todo lo que hemos podido estudiar en la doctrina, yo acotaría que a todo esto, a esta frase que es tan cierta, ¿no? Y tan válida para muchos aspectos de nuestra vida, es que además de que la fe perfecta produce el milagro, tenemos la certeza de que nuestro Padre bueno siempre nos va a dar lo que es mejor para nosotros, estemos en las circunstancias de que estemos, ¿no? Recordando de que las circunstancias que vivimos son producto de la causa y efecto de esta vida o de vidas anteriores. Y, y si nos agarramos de la fe en Dios y de esa promesa de que eh, sus planes son mejores que los nuestros y básicamente en que nosotros venimos a vivir experiencias que hemos programado y gracias a las leyes divinas de Dios, que cuando decimos es por la voluntad de Dios, es por las leyes divinas que Él nos ha puesto para poder guiarnos en nuestro progreso espiritual, es que conseguimos seguir avanzando, ¿no? Entonces, me quedo con esas frases que me hicieron recordar mucho a algo que mi mamá siempre nos decía. Mi mamá tenía esas cosas, ¿no? Decirnos cosas tan buenas, ¿no? Que yo en su momento no le cogí sustancia, pero a lo largo de la vida y las experiencias he podido entender, he podido tener experiencias de vida que me han permitido entenderla a ella sobre todo, ¿no? Te agradezco, Lorenita, por esta charla, me encantó y ya estoy esperando la que sigue. Bendiciones, corazón. Chivi, muchísimas gracias por las palabras. Sí, definitivamente de los libros, bueno, los que ya vamos compartiendo en las charlas, tanto Violeta en las Ventanas como Viviendo en el Mundo de los Espíritus, hay tantas frases tan ricas, tan llenas de sabiduría, algunas muy cortas, algunas un poquito más complejas. Patricia utiliza un lenguaje bastante simple. Entonces las frases son bastante fáciles de recordar también y pues nos sirven tanto para recordar las enseñanzas de las personas que están en nuestras vidas, que han pasado, pero en mi caso también me sirve para enseñanzas a futuro, no a mi futura familia. La verdad que yo las apunto y las anoto porque te llenan de tanta felicidad también y es un buen recordatorio para seguir en el camino del bien, ¿no? Un abrazo, Lore. Gracias, Chivi, por tu participación. ¿Alguien más desearía decirnos algo al respecto de la charla o hacer alguna pregunta? Bueno, ok. Ya que nadie más va a hacer ni preguntas ni comentarios, voy a hacer los míos. Eh, esta saga de 4 libros de Patricia a mí hace muchos años me impactó. Me impactó a tal punto que cuando alguien llegaba al centro espírita que frecuentaba en la época, preguntaba qué libros se indicaban para leer, que normalmente es nuestro hogar, lo que se indica lógicamente después de la codificación, que son los libros de base de la doctrina espírita, yo siempre los indicaba, porque así como a Lorena le ha llenado la sabiduría de cada libro, las experiencias que Patricia cuenta, en la oportunidad en que yo los leí también, y este es mi favorito de los 4, Viviendo en el Mundo de los Espíritus. Ahí aprendí en cada capítulo muchas de las cosas que hoy en día llevo conmigo. Eh, te ayuda, te carga de esa sabiduría y que Patricia transmite al contarnos toda esa experiencia que ella va teniendo a manera también de aprendizaje, porque a pesar de haber sido una encarnada espírita, y que bueno, se fue con 19 años y tenía toda esa educación,
cuando ella pasa al otro plano, pues ella se enriquece más todavía de, de experiencias, de sabiduría, aprende. Ella es muy bien preparada en el mundo espiritual y por eso se le permite también que se comunique a través de estos libros y nos traspase toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que adquirió. ¿No? Y qué mejor que con la tía de ella, Vera Lucia Marcinecki de Carvalho. Sus libros son espectaculares. Es una pena que no tengamos la oportunidad de leer por ahí, como que ya están saliendo más literaturas espíritas de este estilo que nos llena, inclusive películas, libros que se han vuelto películas que nos llenan de sabiduría, porque son los propios espíritus con sus propias experiencias en el otro plano que nos pasan la información, que nos instruyen. Entonces, bueno, te felicito, Lore, muy bien lograda, como lo dijo Silvia, la charla. Nos has mantenido realmente así, bien atentos y ya estamos esperando la continuación de la saga. eh, Me parece que ahora es la casa del escritor y se termina con el vuelo de la gaviota. Los 4 libros los recomiendo. No son muy fáciles de encontrar en español, pero los hay, ya están traducidos en vista de que Violetas en la ventana ha dado la vuelta al mundo. Ha sido un libro, pero muy bien recibido por el público y ha sido traducido a varios idiomas. Me parece que hasta en chino mandarín lo encuentran. Es el más fácil de encontrar en español. Ahora los otros son un poco más difíciles, sobre todo este segundo. El segundo para mí es el mejor de los 4, pero los 4 me llegaron a envolver y como les repito, me llenaron de conocimiento. Gracias, Lore, por tu charla, me encantó. Y ahora vamos a pasar a lo siguiente.